Ese sonido es el primero que escuchamos al nacer y el último que nos acompaña. Es el sonido de la vida misma. Durante toda la historia, para cuidar a alguien, había que estar ahí, al lado, poniendo una mano en el hombro, escuchando ese latido con un estetoscopio o simplemente con presencia. Pero nuestro mundo cambió. Ahora, un hijo puede ver a su madre enferma a través de una pantalla. Un médico puede revisar el corazón de su paciente desde otra ciudad y a veces, en medio de tanta conexión, nos sentimos más desconectados que nunca. Surge entonces ese gran miedo, la gran incertidumbre. ¿Está la tecnología fría y distante matando la calidez de la medicina? ¿Estamos perdiendo el toque humano? Hoy, desde la Jornada Mundial del Enfermo, quiero contarles una historia diferente. Una que he visto nacer en hospitales y en comunidades de toda Venezuela y aplica para América Latina. No es la historia de una máquina que reemplaza a un doctor. Es la historia de cómo un mensaje de texto, una videollamada o un dato en una pantalla pueden llevar consigo un pedacito de humanidad que hoy día es tan necesaria. Si sabemos usarla con corazón, podemos lograr mejores resultados. Es la historia de lo que yo llamo el latido digital y es la alianza más urgente que debemos construir hoy. Mi convicción es que tenemos las herramientas para lograrlo. Las logramos cuando fusionamos la precisión de la ingeniería, la claridad de la ley y la mirada del desarrollo social. No para crear algo complejo, sino para devolverle algo simple a la medicina, su capacidad de conectar de verdad con los pacientes. Por eso estoy hoy aquí con ustedes. Soy José Gregorio González Díaz y desde este espacio donde confluyen disciplinas distintas, los invito a construir juntos un nuevo futuro donde la salud no nos fuerce a una elección imposible, sino que impulse con sabiduría lo mejor de ambos mundos. Quédate y disfruta de esta disertación. Imaginemos un hospital público en Caracas o en las periferias de Bogotá o Lima. Médicos sobrecargados, pacientes esperando horas, familias angustiadas. La gerencia social en nuestros contextos no es solo un tema administrativo, es un imperativo ético. ¿Cómo gestionamos recursos escasos sin perder la dignidad de la persona? La participación ciudadana exige respuestas y hoy una de esas respuestas viene de donde menos la esperamos, la tecnología. Pero no cualquier tecnología, sino aquella que pone al ser humano en el centro, donde el ser humano es protagonista. Y como dirían los influencers hoy día, story time de cuando yo estaba destacado en la selva amazónica cumpliendo una misión. Permítanme compartirles un capítulo de mi vida que define nuestro desafío latinoamericano. Como oficial del ejército, fui designado en una misión oficial en la selva amazónica, específicamente en el sector de Yapacana, un lugar con una belleza increíble, poderosa, pero donde la civilización, tal como la conocemos en la ciudad, está a horas por aire y por río, 2 días por lo menos de viaje. Allí mi responsabilidad de mando se traducía en logística pura, garantizar la seguridad de alimentación y de manera crucial una capacidad de respuesta sanitaria que no podía depender de un hospital a la vuelta de una esquina. Contábamos con personal médico, militar,
en el propio campamento, un galeno dedicado cuyo botiquín, su juicio clínico y su valor eran nuestro primer y más inmediato recurso. Su presencia no era un lujo, era un pilar operacional fundamental. Frente a riesgos omnipresentes como el paludismo, la mordedura de una serpiente o los accidentes, teníamos un protocolo claro y una cadena de mando definida. El médico era responsable directo, pero la clave de nuestra estrategia era lo que transformaba la adversidad del entorno en un riesgo gestionable. Era un elemento tecnológico crítico, pues nuestras capacidades de comunicación y evacuación estaban aliadas a ese sistema de comunicación, a lo que eran las radios o el mismo Internet. Cuando un caso superaba los recursos del botiquín y la experticia in situ, la tecnología se convertía en nuestro cordón umbilical con la vida. No estábamos abandonados. Gracias a esos equipos de radio y coordinaciones satelitales, podíamos activar protocolos para evacuar de manera segura y rápida a cualquier personal que presentara un cuadro de salud grave. La adversidad del entorno estaba así mitigada por una combinación de organización humana y un puente tecnológico que nos mantenía conectados con el sistema de salud nacional. Era nuestra realidad, una pequeña isla de organización donde el cuidado humano era intensivo y directo, respaldado por la tecnología que aseguraba que si faltábamos en el primer escalón, había una red de seguridad lista para activarse. Cumplida la misión, retorné a Caracas. Una semana después, la fiebre terciana me golpeó. Acudí al hospitalito en el Fuerte Tiuna. El diagnóstico inicial fue dengue y me enviaron a casa con control febril. Pero al día siguiente mi estado empeoró tanto que debí volver. Esta vez algo cambió. Mi historial de yapacana, combinado con una fiebre que no cedía, activó una alarma epidemiológica dentro de ese personal. Porque no fue solo un médico, se activó un equipo de médicos. Una enfermedad tropical poco común en la ciudad representaba un desafío clínico y logístico. Recuerdo ver a los médicos y enfermeras reunirse y en medio de esa conversación clínica la tecnología cobró un protagonismo inmediato. ¿Para qué? Para dos cosas esenciales: la identificación y la coordinación. Lo vi con mis propios ojos. Un médico consultaba en su tablet protocolos de enfermedades tropicales de la OPS. Otro desde su celular buscaba grupos cerrados de infectología, las presentaciones clínicas del paludismo por Plasmodium vivax. No estaban adivinando, estaban usando la tecnología como una extensión de su conocimiento colectivo para reducir la incertidumbre. La pantalla no los separaba de mí, era el puente que los conectaba con ese conocimiento especializado y específico que mi caso exigía. La sospecha se consolidó. Era muy probable que era paludismo, pero en el hospitalito no contaban con esa prueba rápida específica para confirmarlo en ese momento, porque es un hospital, estamos en una ciudad donde ese tipo de casos no son comunes. Aquí la tecnología cumplió su segunda función crucial, que fue la coordinación. No fue una llamada cualquiera, fue una coordinación formal activada por canales digitales, llamadas, posiblemente mensajería interna, con el Hospital Militar Central, el doctor Carlos Arbelo, el nodo de referencia donde ellos lograron obtener
o garantizar, o su objetivo era asegurar que la prueba rápida estuviera disponible y que mi traslado fuera expedito. Bueno, digamos que el traslado conectado y el cierre de ciclo es que el resultado de esta coordinación fue preciso. Ya había ingresado al hospitalito recibiendo solo control febril porque aún no se combatía la patología de raíz. Gracias a la logística digital, mi traslado al Hospital Central no fue solo un salto al vacío. Gracias a la tecnología ya me estaban esperando, no tuve que repetir mi historia desde cero, la información clínica, la sospecha fundamental, ya había viajado antes que yo. Ya manejaban el antecedente, ya manejaban la información. Al llegar al Hospital Central, el ciclo se cerró con precisión tecnológica y humana. Inmediatamente me aplicaron las pruebas adecuadas para precisar el diagnóstico de manera incontrovertible y confirmando el Plasmodium vivax. Se me aplicó el tratamiento correspondiente de inmediato y finalmente fui ingresado al área de infectología, donde permanecí por 10 días en observación y recuperación. Ese proceso de ingreso, en ese proceso hubo un pequeño gesto pero significativo. Los resultados de mis pruebas, una vez digitalizados en el sistema del Hospital Central, también fueron compartidos conmigo de manera informal. Una foto en el celular, haciéndome copartícipe de mi propia data clínica. Durante mi hospitalización, la tecnología estaba omnipresente, pero era discreta. En los monitores, en las tablets, en las rondas, en los sistemas de farmacia que aseguraban la medicación correcta. Era el sistema funcionando con la tecnología como columna vertebral operativa. Entonces, esta vivencia me mostró que el latido digital no es un aparato, es un proceso que tiene 3 puntos claros: el pulso de identificación, el cerebro conectado. La tecnología permitió al equipo de trabajo del hospitalito acceder al conocimiento especializado en tiempo real, transformando esa vaga sospecha en una hipótesis clínica sólida que fue un potenciador cognitivo. Pulsar la coordinación, la logística conectada. La misma tecnología sincronizó 2 instituciones, asegurando que el recurso diagnóstico, la prueba, y el recurso de atención, la cama en infectología, estuvieran alineados con mi necesidad. Fue un potenciador logístico, en pocas palabras. Y el pulso de la continuidad, el ciudadano conectado. Al llegar al Hospital Central, no hubo un reinicio, hubo una continuidad informada por cuanto ya manejaba el antecedente o la información que se habían suministrado vía tecnológica. El tratamiento fue preciso desde el primer momento. La tecnología había asegurado la transferencia de la responsabilidad clínica sin perder los datos mis datos, los datos del paciente. Fue un potenciador de la continuidad. ¿Ok? Entonces, el latido digital, en mi caso, fue el sonido silencioso de esa coordinación entre hospitales. El zumbido de la tablet, consultando protocolos, la seguridad de saber que mi traslado tenía un destino claro. Fue la tecnología tejiendo una red de seguridad a mi alrededor justo cuando mi cuerpo más lo necesitaba. Yo tuve suerte. Mi caso activó protocolos de una red institucional cohesionada. Pero, ¿y los miles de casos que no activan ninguna alarma? Los que quedan solo con el control febril porque no hubo un médico que cruzara datos en una tablet o porque el canal de coordinación con el hospital de referencia no existía. El reto que planteo hoy no es que cada paciente tenga mi historia, para nada, no. Cada caso es un caso particular. Es que el sistema incorpore
estos 3 pulsos del latido digital como estándar para todos, que son ambulatorio en un ambulatorio en Táchira, por decir algo, pueden identificar, coordinar y dar continuidad con un hospital en Mérida, con la misma fluidez en la que el hospitalito lo hizo con el Hospital Central, que la tecnología no sea el parche heroico, sino el diseño normal de un sistema de salud que no abandonó a su paciente en los espacios entre instituciones. Eso es lo que significa verdaderamente prescribir el latido digital. Digamos que entonces mi historia personal y las miles como ellas ocurren diariamente en América Latina. Nos dejan una evidencia contundente. Tenemos una capacidad monumental de resiliencia clínica, pero una fragilidad sistemática preocupante. Lo que me salvó no fue un sistema robusto, sino el heroísmo informal de profesionales que usaron sus propios recursos, su tiempo personal y sus contactos privados para suplir las fallas del sistema. El médico que consultó protocolos en su tablet personal, la coordinación dependiendo del grupo de WhatsApp, la transferencia de datos mediante una fotografía, todo esto fue efectivo, pero insostenible. ¿Por qué? Porque descansa sobre el tiempo no remunerado, la buena voluntad y el esfuerzo extra de nuestros trabajadores de la salud. Un sistema que depende del heroísmo constante en un sistema que está en estado de emergencia permanente. La pregunta ética fundamental entonces es cómo transformamos ese heroísmo individual en una arquitectura de cuidado colectiva y sostenible. La respuesta es la prescripción que hoy les traigo, basada en esos 3 principios operativos. El primer principio, principios de lazo, tecnología de lazo, no de reemplazo. El primer principio es conceptual. Debemos priorizar la tecnología de lazos sobre la tecnología de reemplazo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? En mi caso, la tecnología no diagnosticó, lo hizo el médico. La tecnología no decidió el tratamiento, lo decidió el especialista. La tecnología sirvió para 3 cosas concretas: conectar al médico con el conocimiento, conectar al hospital con otro y conectar al paciente con su información. Eso fue todo. Entonces, la tecnología de reemplazo busca que un algoritmo haga lo que hace un humano. La tecnología de lazos, ¿okay? Busca que la herramienta digital fortalezca, amplifique y haga más resiliente la conexión humana que ya existe o que debe existir. Es la diferencia entre un chatbot que responde automáticamente a un paciente y una plataforma que le permite a ese mismo paciente enviar un mensaje seguro a su médico de cabecera y recibir una respuesta humana en un tiempo razonable. Un ejemplo concreto venezolano: en lugar de invertir millones en un sistema de IA para diagnosticar el paludismo, por decir algo, que fallaría en Yapacana sin conexión, la inversión ética sería en tablets robustas con protocolos de enfermedades tropicales precargados para cada ambulatorio rural y en una app de mensajería segura que permita al médico rural enviar una foto de una gota gruesa dudosa a un infectólogo en la ciudad para obtener una segunda opinión. Eso es tecnología que crea lazos, que los rompe. ¿Ok? El segundo principio es formalizar la innovación de crisis. El segundo principio es de gerencia social. Debemos reconocer, validar y formalizar la innovación que nace de la crisis. Los grupos de WhatsApp de interconsulta, como el que coordinó mi traslado, no son el problema.
son el síntoma de una necesidad no cubierta y la semilla de la solución. La gestión ética no consiste en prohibirlos por temas de confidencialidad. Consiste en decir,